Bien, vamos cerrando la clase de hoy con el último tipo de modulación que vamos a ver, el último tipo de síntesis que vamos a ver por ahora. En este caso, lo que vamos a estar realizando es modulación en frecuencia, es decir, síntesis por FM. Para eso, acá tenemos un pequeño gráfico que se ve súper chiquitito, igual ahora lo vamos a ver en Pure Data, ¿no? Un poquito explicando la diferencia entre AM y FM. Vimos que la modulación en frecuencia lo que hacía era esto, ¿no? Yo tengo mi señal, perdón, esto es de síntesis FM también. Yo tenía mi señal portadora y era modulada por una señal moduladora. El resultado era esto, ¿sí? A mi señal portadora, la amplitud de la señal variaba en función de la señal moduladora. En el caso de la síntesis FM, en vez de verse afectada la amplitud, lo que se ve afectada es justamente la frecuencia, por eso se llama modulación en frecuencia. Yo tengo también una señal portadora y una señal moduladora, ¿sí? En este caso lo que va a pasar es que mi señal portadora, que es la que se ve en verde, la frecuencia de mi señal portadora se va a ver afectada por la forma de onda, es decir, la frecuencia en definitiva, de mi señal moduladora. Y el resultado, la salida, es esto, básicamente, ¿sí? Fíjense que justamente los ciclos por segundo, es decir, la frecuencia, cambian en función de esto de acá. Esto lo vamos a cerrar por ahora y vamos a ir derecho a Pure Data para empezar a ver esto. Para esto vamos a abrir el primer ejemplo que tenemos, que es este, una FM simple. ¿Sí? De nuevo, yo tengo por un lado mi señal portadora y una señal moduladora. Acá funciona al revés, la frecuencia moduladora es lo que ponemos primero y a lo último se pone la portadora. Pues en realidad la portadora va a ser un valor fijo al cual se le va a sumar toda esta variación. Porque termina siendo de esta manera, o sea, mi señal portadora, que era un valor fijo, va a acelerarse o desacelerarse en función de la suma que se dé acá. Entonces, yo tengo primero mi señal moduladora, le voy a poner 100 Hz por ejemplo, y mi señal portadora, otros 100 Hz. Voy a prender esto, ¿sí? Y a esto le voy a dar... No, está bien, esto. Si es un poquito más grande, se ve un poquito mejor. No necesito que sea tan rápido. Ahí está. Y por último, la amplitud de la moduladora. ¿Sí? Cuanto más alta es la portadora, más fácil es notar esta variación. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya se empieza a notar lo que habíamos visto antes. Y esto lo voy a bajar, así se nota bien. Fíjense qué está pasando. La frecuencia de mi señal portadora, que es esta, se ve afectada en relación con la amplitud de mi frecuencia moduladora. Y cuántas veces por segundo se ve modificado es justamente la frecuencia de mi moduladora. Yo sé, tenemos varias cosas distintas. Por un lado la portadora, ¿sí? Por un lado la amplitud de mi portadora, que es cuánto suma. Y por un lado la frecuencia de la moduladora, que es cuántas veces hace esta suma por segundo. De hecho, si yo pongo acá un espectrogram de nuevo, podríamos ver esta variación. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando. Mi tono puro está oscilando una vez por segundo y el resultado es esto. ¿Sí? Como vieron, en realidad lo que está pasando es una especie de glissando, ¿sí? La frecuencia sube y baja, sube y baja. Vamos a ir viendo los diferentes parámetros de esto. Mi frecuencia portadora, voy a ponerla ahora en 1500, por ejemplo. Esa va a ser la frecuencia inicial. Si mi amplitud es 0, fíjense que mi frecuencia no se mueve. Por más que esto yo lo tenga, no sé, en 20 lo voy a poner por ahora. Porque en realidad la amplitud, que vendría a ser cuánto se mueve para la izquierda y para la derecha, es en 0. O sea que no se está moviendo para la izquierda y para la derecha. A medida que yo voy subiendo esto, por ejemplo, a 2, pasa una variación de 2 Hz en 1500. Recuerden que el oído humano encima es logarítmico. Así que en 1500, a la altura esa, una variación de 2 Hz ni se percibe. Vamos a bajar a 200.
y acá una variación de 20 Hz debería percibirse. ¿Sí? Ya acá una variación de 20 Hz se percibe. Obviamente a medida que voy aumentando esto, más perceptible es. Fíjense, acá pasa algo interesante, o sea, está sumando y cuando pega contra cero rebota, entonces genera esa variación extraña, porque en realidad empieza a querer restar, pero resta en negativo, entonces menos por menos es más, por eso vuelve a sumar. Nada. Y a medida que voy aumentando la frecuencia, lo que va pasando es que esta variación ocurre más veces por segundo. Y al igual que como habíamos visto más o menos con AM, cuando yo supero un cierto umbral en la velocidad de estas variaciones, lo que termina pasando es que esa propia variación es perceptible. Este es el sonido típico de una FM. Entonces, recapitulando. Yo tengo mi frecuencia portadora, vamos a ponerla por ejemplo en 500 Hz. ¿Sí? Un tono puro. Yo tengo la cantidad de veces que se va a ver afectada esa frecuencia por segundo, en este caso una vez por segundo, pero la amplitud de la modulación es 0, así que en realidad no va a haber cambio. A medida que yo voy aumentando esto, ¿sí? Sube y baja la altura tonal, sube y baja el pico este. Y cuanto más rápido lo hago, ¿sí? Esto a modo... esto es básicamente una FM. Ahora vamos a ir viendo diferentes ejemplos ya un poco más interesantes. Pero a priori esto es la FM. Ahora esto mismo, por ejemplo, lo podemos hacer con envolventes, como venimos haciendo bastante hasta ahora, ¿sí? Este mismo efecto lo podemos ¿sí? Ya suena muchísimo más interesante. En este caso yo lo que estoy haciendo es que tanto la amplitud de la moduladora como la amplitud de la portadora tienen su propio envolvente. Entonces no solamente es ¿sí? Como suena la portadora, sino que también la amplitud de la moduladora, lo cual me va a terminar dando el sonido más brillante. Varía, incluso puedo cambiar también esto. Esto por algún motivo tiene el máximo ahí. No tiene sentido. Así que lo voy a cambiar ahí. Sí, fíjense, muchísimo más interesante ya la sonoridad que se genera. Incluso puedo empezar a mezclarla con síntesis AM, con síntesis sustractiva, aditiva, puedo encadenar varios de esto. Nada, ya empieza a ser mucho más interesante el resultado final. Sí. Por ahora vamos a dejarlo así. Y hasta ahí lo que sería síntesis FM. Ahora lo que yo puedo hacer también es mezclar lectura de archivos con estos tipos de modulaciones. Pero lo voy a hacer en un video aparte para hablar pura y exclusivamente de eso que se llama modulación en anillo. Por ahora cerramos con lo que es síntesis FM y la dejamos hasta ahí. Y ahora hago otro hablando de modulación en anillo.